Bueno, todo lo que dice Oscar, por supuesto lo comparto y es cierto. Leí hace poco una nota, una especie de raconto que decía, en un geriátrico londinense le pidieron a todos los internados que coloquen una foto en cada una de las habitaciones, por razones obvias, para que no se confundan, una foto de ellos, ¿no? Para que no se confundan de dónde iban a entrar, para que no se metan en otra habitación a la noche. Vamos a decir que eran 120 internos. Bueno, todos colocaron una foto de la juventud, de determinado momento. Nadie colocó una foto de los internados de ese momento, lo cual terminaba haciendo casi un experimento diciendo todos nos recordamos a nosotros mismos en la época que más felices fuimos. Nos va a pasar a todos, por eso mismo nos quedamos vestidos muchos así y estamos muy fuera de lugar, pero es porque cuando tal vez más felices fuimos, o tal vez porque es la década, el momento en que nos formamos, en que terminamos de delinear nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestras mejores anécdotas. Se suele decir también, como decía Oscar, la frase si estuviste en la década de los 80 y contás algo es porque no estuviste, porque no te acordás. También por ahí, voy a cometer un desliz, los 80 fueron horribles. Eso es una forma de postura. Como tampoco fueron maravillosos. Lo que pasa que, tomado el tiempo, o pasado el tiempo, mejor dicho, uno siempre se queda con lo mejor, ¿no? Y fue una década muy formativa, en lo particular para nosotros, tipos que van pasando, personas, hombres, mujeres, que vamos pasando de la adolescencia hasta la juventud, sin llegar a ser adultos. Y también tiene mucho que ver con el rock nacional, porque es una etapa, si ponemos, por dar una cronología, el nacimiento en el 65-66, más allá del desarrollo excepcional que tuvo en la década del 70, bueno, el rock nacional cumple 15 años en el año 1980. Así que toda esa década, que es un poco más corta, nosotros coincidimos en que dura unos 7-8 años específicamente, no va directamente del 80 al 90, pero queda ahí englobada. Digo, es una etapa en la cual hay un quiebre, la primera generación se tiene que adaptar a determinado sonido, a otra postura, a vivir también en otro contexto, que es esa famosa floreciente democracia endeble siempre, en toda la década de los 80. Uno se da cuenta de lo endeble que era aún cada vez, cuando más pasa el tiempo, más se da cuenta. Y el rock, como tantas manifestaciones culturales, no conscientemente, pero inconscientemente siempre estaba pegada, o de alguna manera sigue el mismo vaivén que tenía esa inestabilidad, entre comillas, democrática, pero que a la vez generaba una especie de tensión creativa que la deja como una década genial. Es un sonido muy encriptado, ciertamente, que después en los 90 va a cambiar, que hasta incluso va a ser negado hasta que se vuelve a retomar por ahí ahora que empezamos el siglo, que ya desandamos el siglo XXI, y uno se va dando cuenta a medida que pasa el tiempo que fue cada vez más importante, ¿no? Que dejó más hitos marcados, lo que nos gusta mucho decir a los periodistas de rock, más culto que se van dando. Y bueno, vamos a tratar de repasar eso, de ver cómo determinadas antinomias no eran tales, de cómo apareció en todo caso la alegría, pero también de cómo apareció un discurso que dejaba de ser de protesta para hasta incluso ser casi psicológico, ni siquiera de propuesta, casi psicológico. En la década del 70, si uno escucha determinados discos geniales, ya sea Aquelarre, Pescador Rabioso, Papos Blues, nos vamos a olvidar de miles, por lo general el artista le hablaba a la tercera persona, siempre era hola muchachos, ojos de papel, o qué te pasa nene, o determinadas situaciones. En los 80, por ejemplo, voy a citar a Charly García, podríamos citar a Pablo Pandolfo, habla el artista diciendo ella vendrá, yendo de la cama al living, pero a la vez en ese discurso casi de estoy encerrado pero quiero decir algo,
se provoca una especie de sinonimia o de adaptación o de comunión con el público, que a la vez era un público que también estaba cambiando. Eran aquellos que habían escuchado rock en los 70 con 18 años y ya en los 80 con 20 y tantos, y muchos que empezábamos a poder ir a los recitales. Todo eso me parece que fue un caldo de cultivo que vale la pena ser revisionado, opinado, puesto de vuelta, reescuchado o vuelto a escuchar. Una de los hitos también como posibles inicios de década es el regreso de Mercedes Sosa a la Argentina y los recitales en el Teatro Ópera, que fue una apuesta en plena dictadura todavía, verano del 82, donde uno de los productores más importantes del rock argentino, que en aquella época seguía trabajando con Serú Girán, que era Daniel Greenback, se juega a traer a Mercedes Sosa y en cierta manera arma como una especie de grupo de apoyo, ¿no? Esta conexión de tal vez la artista folclórica más importante de la Argentina de aquella época, y en esa unión participan varios músicos de rock como Charly García, como León Gieco, y esta también es como una especie de alianza, de armada frente a lo que significaba el fin de la dictadura. Hubo problemas, habían anunciado que habían puesto una bomba en el teatro, no era fácil la situación, y tras cartón llega la Guerra de Malvinas, y uno de los hechos más terribles, ¿no? Porque al no poder pasarse música en inglés en las radios, el rock argentino entra por la ventana en cuanto a lo que es la autorización, ¿no? Queda legalizado frente al público, y a partir de ahí hasta los mismos productores de las discográficas empiezan a buscar grupos nuevos que en cierta manera sinteticen o puedan suplir esa ausencia de rock en inglés, ¿no? Así que es bastante terrible también el advenimiento del rock argentino en cuanto a su llegada a los grandes medios. Hablamos de la radio y la televisión, y también un hecho que no es menor, el desfasaje que había en cuanto a las tendencias musicales, que siempre el rock tiene juega, ¿no? Está muy cercano con las tendencias mundiales, ¿no? El rock avanza, no era lo mismo la década del 60 con la irrupción del hipismo que la década del 70, y ni que hablar mediados, finales de los 70 con el punk rock, que es toda una revolución contracultural, ¿no? De romper algunas estructuras establecidas, canciones cortas, revulsivas, un rock casi a la década del 50, pero mucho más sucio y recalcitrante en cuanto al efecto que podía causar. La imagen de los músicos también es un gran cambio. Todo eso no llegó a la Argentina en el 77, era impensado que eso llegase, porque aquí estábamos aislados en cuanto a información y en cuanto a posibilidades de ir en contra de lo establecido. Acá predominaba el rock sinfónico, había bandas que sonaban o intentaban emular algunos grupos como Yes, como Genesis o Emerson Lake and Palmer, mucho teclado, mucho guitarrista virtuoso, canciones largas. Bueno, el punk barrió con todo eso, empezaron a hacer canciones de 3 minutos, pero todo eso llega a la Argentina a principios de la década del 80, casi con 3 o 4 años, cuando el punk rock ya en Inglaterra había desaparecido. Ya había varias tendencias nuevas, no sé, el afterpunk, la new wave, o lo que nosotros conocimos a partir de The Police, que fue un grupo, aunque mucha gente no lo crea, vino a la Argentina en pleno auge. Tocaron en New York City, que era una discoteca del momento, en diciembre de 1980, y también tocaron en Obras Sanitarias y un recital más en el Radio City de Mar del Plata. Eso fue un hecho muy sintomático, porque muchísimos músicos que estuvieron esa noche viendo a The Police después formaron una banda. Estamos hablando de Gustavo Cerati, de Richard Coleman, hasta algunos de los músicos de Sumo también vieron eso como algo totalmente nuevo, algo que era distinto a lo que sonaba acá. Era muy común ver en las revistas de la época, Expreso Imaginario y Revista Pelo, había otras más, también estaba la revista Humor, Hurra, pero más que nada Expreso Imaginario y la Pelo eran un poco los reflejos que teníamos, o la única información que podíamos obtener. Empiezan a
uno podía ver en esas encuestas de fin de año, es muy común que en el rock los músicos elijan su disco favorito, y Charly García y Spinetta y los popes de aquella época elegían bandas de jazz rock, a Chick Corea, a Al Jarreau, cuando en el mundo del rock estaba sonando otra música que era mucho más directa, mucho más instantánea, y estaba hablando de lo que sucedía en ese momento. En Inglaterra era un ataque directo a las políticas monárquicas, a lo que significaba la reina, y ni que hablar del thatcherismo. Era una música muy combativa. Recién el primer grupo que va en cierta manera a rescatar algo de esto y a ponernos en tiempo es Virus, que en 1981 graba un disco fundamental que es Wadu Wadu, que ya con ese título que no significaba nada, era como emular una especie de baile, ¿no? Ya Federico Moura, con el pelo corto, algo que no era usual en el rock argentino, con remeras ajustadas y ropa de color, algo que tampoco se permitía en el rock argentino, en cierta manera va a causar una auténtica revolución estética, ¿no? Y esas letras de 2 minutos y medio o canciones muy cortitas donde invitaban a la gente a moverse, a agitar, a bailar. Y hay un dato que no es menor: los Virus tienen un hermano desaparecido, Jorge Moura, y siempre se los tildó de una banda blanda, una banda que utilizaba cierta sofisticación como para rebajar su discurso, y tal vez sea uno de los pocos grupos con un criterio y una coherencia ideológica única, ¿no? Los Virus fueron invitados a tocar, ya era una banda conocida, ya tenían 2 discos, al Festival por la Solidaridad Latinoamericana en Obras Sanitarias, en plena Guerra de Malvinas, que fue un recital por la paz, pero donde se juntaban elementos para los combatientes, y los únicos que dijeron que no en ese momento fueron los Virus, que era algo muy importante. Fue uno de los pocos recitales transmitidos en directo por la televisión, y Los Violadores, que también era una banda muy nueva en aquel momento con una fuerte sustancia punk rock. Esto habla de la coherencia de los Moura, y si ustedes quieren indagar un poquito más, vayan a buscar El Banquete, donde habla de lo que significa la guerra, ¿no? Y cómo esos corderos sacrificados significan los soldados que fueron a pelear. Por eso me parece que es fundamental, como para abrir la década, ese disco de Virus, Wadu Wadu, y toda esa actitud que para algunos no era combativa, y sí era combativa porque estaban peleando en el propio territorio del rock frente a cierta intolerancia. La gente, cuando los músicos empezaban a bailar, empezaron a tirarles cosas, no sé cuántos, otro grupo de aquella época que fue Los Encargados de Daniel Melero, cuando la gente vio que eran 3 tipos con teclados y no había batería, enloquecieron. Más o menos fueron 40 kilos de fruta que le tiraron a Los Encargados, y esto Daniel Melero era el líder de Los Encargados. Él sabía que esto podía suceder y se llevó una balanza para pesar esa cantidad de fruta y verduras que les iban tirando. Fue algo increíble, pero esto habla un poco también de cierta cosa fascista que existía dentro del propio núcleo del rock, ¿no? La intolerancia, que eso es lo más terrible. No soportaron esa actitud, gente con pelo corto, que se movía, que bailaba, que tenía remeras ajustadas, frente a tal vez el rockero clásico, mucho más hippie, si querés, como para darle una determinación, así como una ubicación estética. De esto estamos hablando en cuanto a lo que significaba ingresar en aquella época.